¿Cuál es la ciudad más antigua del Perú? Quizá la respuesta que crees está equivocada. Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. Comencemos por el principio. Si le preguntan a cualquier peruano, o cualquiera que haya estudiado un poquito de historia del Perú, cuál es la ciudad más antigua del Perú, y probablemente el continente americano, dirán Caral, sitio que he visitado un par de veces. Si vienen al Perú, o si son peruanos, tienen que ir a verla. Y es un tema que desde hace más de 20 años nos queda claro. Caral es la ciudad más antigua del Perú, fuente de la civilización en esta parte del continente y hace unos 5.000 años. Entonces como que la historia se acabó. Pero lo bonito de la historia, lo bonito de la ciencia histórica, es que siempre podemos descubrir más y no le debemos tener miedo a que lo que pensábamos que era cierto resulte siendo falso. Si hay evidencias, lo lógico, lo razonable es cambiar lo que estábamos pensando. Cuando yo era chico, en los 70 y comienzo de los 80, la historia era muy fácil. La ciudad o la civilización más antigua del Perú era Chavín, otro lugar que recomiendo visitar. Y ahí era muy sencillo, no habían restos, al menos conocidos, importantes, que no hablara de civilizaciones anteriores a Chavín. Hablábamos de los primeros hombres que llegaron, primeras personas que llegaron a lo que era el Perú, pequeños pueblos, cazadores recolectores, pequeñas aldeas, pero una ciudad, una civilización de verdad, tenemos que esperar hasta casi el 1500 a.C. para que suceda. Entonces, eso era. Raimondi y Tello, dos grandes exploradores, sobre todo Tello de la historia del Perú, lo confirmaban. No había mucho que pensar. Toda esta historia cambia en 1997, cuando la arqueóloga peruana Ruth Shadi le cuenta al mundo de su descubrimiento. Una ciudad que acaba siendo 7 asentamientos por lo menos, que tienen 5.000 años de antigüedad, llevándolo al 3000 a.C., destronando, si cabe el término, a Chavín y convirtiéndose no solo en la ciudad más antigua del Perú, sino la más antigua del continente americano. Ruth Shadi no llegó a esta zona de casualidad. Ya desde los 70 habían habido ciertos estudios en la zona, uno de los asentamientos tiene el nombre más divertido, que es Chupacigarro, que es donde por primera vez, dicho de paso, se hace una exploración, pero ninguna de las personas que hace algunas investigaciones en la zona, incluso grandes de la arqueología peruana, Ule, Tello, Coso, nadie le logra dar la mayor importancia. Parece un pequeño asentamiento del precerámico. Nada importante, nada que nos dé ninguna luces. Pero es como digo, Ruth Shadi en 1997 que cambia completamente cómo se ve la historia del Perú. Hablé del precerámico y quiero explicarlo brevemente. El precerámico es una de las fases en las cuales se divide la historia del Perú. Y nos habla de civilizaciones que conocían la arcilla o el barro, pero la secaban al sol. No conocían cómo cocer la arcilla para lograr materiales de mucha mayor calidad. Es por eso que son precerámicos. Dejemos el suspenso. Estoy hablando mucho de Caral y no de la ciudad de la que he venido a hablar, que es Bandurria. Bandurria es un yacimiento arqueológico a 140 kilómetros al norte de Lima, cerca de la ciudad de Huaral. Su antigüedad está calculada en 3250 años antes de Cristo, lo cual la pone 1 o 2 siglos más antigua que Caral. Su descubrimiento se da por esos factores muy interesantes de la vida. Se estaba iniciando una irrigación en esa zona del Perú. El desierto peruano, la costa peruana es un desierto y requiere de irrigación para la agricultura. El tramo final de esta irrigación se deja a las fuerzas naturales, que vaya el agua por donde quiera y luego por ahí hacemos el canal.
Comienza a pasar por lo que parecía otra parte del desierto de la costa del Perú y luego comienza a verse que erosiona un pequeño montículo y comienzan a aparecer cosas, momias, restos arqueológicos, y un señor, Domingo Toledo, logra recuperarlas y logra dar aviso a las autoridades. Y es con este aviso que Rosa Fun y Alejandro Chu hacen este descubrimiento de Bandurria hace mucho tiempo, pero por falta quizá de financiamiento, quizá por falta de interés, porque habían otros restos por descubrir, se logra ver, pero no se le da gran importancia, no se logra en esos momentos, en los 70, ver su trascendencia. Es solo cuando se ve en lo que se llama en el Perú el norte chico, que es el norte del departamento de Lima, en que vemos que es una zona llena de pueblos, llena de ciudades que generan mucho interés. ¿Es Bandurria una ciudad? Es la primera pregunta. Yo recuerdo una vez que fui ahí y hablé con uno de los arqueólogos y le pregunté eso, aguijoneándolo para entrar a controversia con Caral, y me dice, me dice, Rodrigo, ¿zona religiosa? Zona religiosa. Me señala otro sitio. ¿Zona administrativa? Zona administrativa. Me señala otra zona. ¿Zona de clase alta de los dirigentes? Ok, zona de la clase alta para dirigentes. ¿Zona para el pueblo llano? Zona para el pueblo de llano. ¿Zona de agricultura? Zona de agricultura. ¿Cómo se llama eso? Ciudad, caballero, como decimos los peruanos. Tuve que aceptarlo. Quizá la pregunta más compleja ¿es una civilización? Porque incluso si fue una sola ciudad, tuvo más impacto que la zona muy cercana, o nos lleva a más descubrimientos, a más temas. Y lo que pasa es que en esa zona está Áspero, está Vegeta, que son contemporáneos, un poquito antes, un poquito después. No podemos saberlo porque el carbono 14 no es tan preciso para decirnos la fecha exacta. Siempre nos da ciertos rangos. Entonces estamos con toda una zona culturalmente muy parecida, y como son precerámicos, en verdad no podemos ver quizá detalles culturales muy puntuales que nos podrían decir cuál influencia fue con esta, cuál fue con la otra. Un dato interesante que tiene Bandurria, sin embargo, es que su abandono fue planificado. Como me explicaron, una de las plazas circulares hundidas, típica de las culturas de la costa del Perú, las entradas están tapiadas, como desacralizándola. Y es evidente que la abandonaron no apurados, no hay muestras de incendios, de ataques, de destrucción. Puede haber habido un cambio ecológico, las especies marinas, porque queda frente al mar, cambiaron su posición. La cosa es que parece que se dispersaron y pudieron haber entrado en contacto o generado estos otros pueblos de la zona. Incluso Caral está muy cercano, ¿no? Es muy difícil la datación tan precisa, porque estamos hablando a veces de diferencias de un siglo, de 50 años. Y además, este tema quizás es muy importante. Quizá esa ciudad es más antigua que la ciudad más antigua en Caral, pero nos queda la duda si es una civilización. Además, como digo, un poquito más al norte está, en el departamento de Ancash, está Las Aldas, que parece ser un poco más tardío, más cercano a nosotros, pero también con muchas similitudes, y quizá con un trabajo de piedra un poquito mejor. Está Sechín de las Estelas, del cual ya hablé. Es un poquito más tardío, pero a diferencia de todas estas zonas que no conocen la cerámica, y en verdad su construcción de piedra es bien burda, es poner piedras sobre piedras y un poco de barro para que se seque. En verdad no hay una gran habilidad
arquitectónica, hacen pirámides de gran tamaño, pero uno las ve y no se comparan en su calidad con lo que vamos a ver algunos siglos después. Cerca más a Lima está la Huaca Paraíso, que podría ser más antigua. Un poquito más al norte está Huaricanga, del cual no queda mucho. Acá tengo unas fotos con básicamente 3 piedras. Hay un poquito más al otro lado de la carretera. Pero, no sé, mi favorita sigue siendo Bandurria. ¿Importa esto? Al final importa cuál es la ciudad más antigua. Han habido ciertas controversias en sectores arqueológicos del Perú, como que se estableció que Caral era la más antigua y nadie le quiere quitar el título. Y entiendo. No querer perder el título de la ciudad más antigua. Pero si respetamos a la ciencia y queremos decir la verdad, si resulta que Bandurria o Paraíso o alguna que no conocemos aún es más antigua, hay que decirlo, ¿no? Porque en la ciencia, en la historia, en las ciencias sociales, la verdad es muy importante. Utilicemos el método científico, muchas veces el radiocarbono 14 y cualquier otro método para identificarlo. Y claro, al ser ciencia social, no tenemos siempre estándares claros para decir cuándo es civilización, cuándo no es civilización, ¿no? Sobre todo en estas que no dejan muchos rastros culturales, nos va a complicar, ¿no? Hay toda una, no sé, industria sobre que Caral es la ciudad más antigua. Y como le digo, comparado con Bandurria, con Áspero, con Vegeta, que son muy cercanas geográfica y temporalmente, Bandurria es mucho, Caral es mucho más. Hay muchas más edificaciones, como digo, muchas zonas cercanas, pero no nos debemos dejar llevar simplemente por lo que ya sabíamos. Quizá es Bandurria, quizá es otra, o quizá no, o quizá en verdad es Caral, pero debemos estar siempre listos a conocer y aceptar la verdad. Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.